Taller de educación con el profesor Toni García Arias para hablar hoy del currículo escolar. Bienvenido. Hola, hola Salva, muy bien. ¿Qué es el currículo escolar? Bueno, el currículo escolar, vamos a ver, esa es una gran pregunta que vamos a intentar explicar un poquillo por encima sin ser muy técnicos con la siguiente infografía. Mira, el currículo escolar tiene los siguientes componentes. Los objetivos que tiene que tener cada etapa son los objetivos que los niños tienen que alcanzar al terminar, en nuestro caso, primaria o secundaria. Las competencias que tiene que desarrollar el alumno. Los contenidos que se van a trabajar, que esos contenidos vienen por cursos, se determinan por cursos, los contenidos que se trabajan en primero, en segundo, en tercero. La metodología didáctica, es decir, cómo se debe de enseñar ciertas asignaturas, cada una de las áreas tiene su propia metodología, aparte de una metodología general, que partir siempre del aprendizaje significativo, pero luego ahí cada asignatura, cada materia tiene su propia metodología particular. Y poco a poco se van a ir incorporando pues, las inteligencias múltiples, la gamificación, nuevas metodologías que van apareciendo y que parece que están dando buenos resultados. Y luego está la parte más compleja, está la parte más peleaguda de las últimas leyes de educación, que son los estándares de aprendizaje. Ya la palabra estándar ya parece que no determina muy bien lo que debería ser. ¿Qué significa exactamente? A ver, la diferencia entre los estándares de aprendizaje y los criterios de evaluación están muy poco, digamos, hay una línea ahí que a veces se entremezclan. Los estándares de aprendizaje es lo que el alumno tiene que saber o tiene que aprender de cada uno de los contenidos que se están trabajando. Y los criterios de evaluación es un poco más en general qué es lo que le vamos a evaluar. Por decirlo de una manera para que el público lo pueda entender, ¿no? Estándares de aprendizaje, por ejemplo, sería que el alumno, vamos a poner muy sencillo, que el alumno lea la A, que el alumno sepa leer la B, que el alumno sepa leer la C. Y el criterio de evaluación es que el alumno sepa las vocales. Por hacerlo de una manera un poco entendible. Y esta es la parte más complicada de todo lo que es el currículum. ¿Y este currículum funciona? Quiero decir, ¿o es inflexible? ¿Tu opinión sobre este currículum cuál es? Mi opinión es siempre la misma. Cuando tú lees cualquiera de las leyes de educación, las últimas leyes de educación, siempre, en todas aparece que es un currículo flexible y abierto. La realidad es que no es un currículo flexible y abierto, es un currículo más bien cerrado y más bien determinista. Esto, una vez que el Estado, digamos, determina cuál es el currículo, las comunidades autónomas lo concretan un poco más, ¿no?, a su comunidad, y luego a los centros educativos que dicen que lo podemos adaptar, en realidad lo único que podemos hacer es copiarlo y pegarlo, porque si lo adaptamos mucho ya se encarga de decirnos que no atiende a la ley y por tanto que no podemos hacer ciertas cosas, ¿no? Y traducido a lo práctico, ¿qué significa? Que cuando el niño llega a sexto de primaria tiene que tener una serie de conocimientos, ¿no?, que son los objetivos de esa etapa. Los objetivos de la etapa. ¿No? Y haber desarrollado las competencias para digamos, utilizar esos conocimientos, ¿no? Correcto. Y eso es lo que va a determinar si pasa de etapa o no pasa de etapa. Y tú decías, antes de empezar la entrevista, decías, yo es que soy partidario más bien de que los niños empiecen, a lo mejor, si no tienen más remedio que repetir un curso, que lo repitan cuando son más pequeños, cuando son mayores. La ley, por norma general, te dice que ha de procurar que la repetición sea en el curso más elevado posible. Yo soy totalmente contrario a esa idea. ¿Por qué? Porque el enganche emocional que tiene un alumno, las relaciones interpersonales que mantiene con sus compañeros en primero, segundo, tercero, cuarto y de repente en quinto lo hace repetir, el choque emocional puede ser peor que lo que pueda aprender y con lo que pueda mejorar. Entonces, a lo mejor le perjudica negativamente. Sin embargo, en primero, segundo, que son edades todavía muy tempranas, donde las conexiones que realizan de amistad todavía no son muy profundas, lo puedes hacer repetir y el alumno pues prácticamente no lo nota. Y además por otra razón, porque si tú dejas que se vaya acumulando, podemos ver una infografía ahora donde se explica un poquito por qué debe ser en las primeras etapas, en los primeros cursos, cuando se debe repetir. Mira, en esta infografía he puesto los contenidos que están adquiridos. Estos son los contenidos que debía de adquirir. Y en esa parte la diferencia entre lo que debería saber y lo que el alumno sabe. Vamos a poner el caso de un alumno que porque se ha matriculado en un primer curso y el alumno quizá pues, no tenga un nivel de desarrollo curricular muy elevado, ¿no?, y tenga dificultades de aprendizaje porque es un alumno madurativamente un poco más lento, pues en primer curso, en vez de alcanzar aquel objetivo, aquellos objetivos que, bueno, aquellos estándares que se le marcan, alcanza solamente la mitad, ¿no? Si nosotros le hacemos pasar a segundo, ya el nivel ha subido y el alumno todavía está a un tercio de lo que debería de saber. Por tanto, le va a costar mucho adquirir los siguientes. Con lo cual,
le metas refuerzo, le metas apoyo, él solo va a adquirir, en el segundo curso va a tener el nivel de primero. Y en el tercer curso va a tener la mitad del nivel de segundo. Y así vamos haciendo que el alumno se vaya acumulando todos los contenidos que no tiene adquiridos. Si el alumno no sabe sumar en primero y tenemos que hacerle un refuerzo, en segundo se perderá todo lo que esté relacionado con la suma. Y no podremos atender a esos aprendizajes. Por tanto, aquí habrá más aprendizajes que se acumulen. Y poco a poco, hasta que en sexto tenga una cantidad de aprendizajes no adquiridos que haga que este alumno fracase escolarmente. Si la intervención la hacemos ahí, está solucionado. Si la hacemos ahí, no tiene ninguna razón de ser. Entonces, ¿por qué? ¿Normalmente es así en todos sitios o no? Normalmente, casi siempre se hace repetir en sexto. Una vez que se ve que los objetivos de la etapa no los ha ¿Tanto alcanzado... en España como en otros países? ¿O? Sí, aunque en general los modelos de intervención en los países del norte de Europa se hacen más aquí, no tanto la repetición, sino los modelos de intervención se hacen aquí para que el alumno ya los aprendizajes que no ha tenido los pueda adquirir rápidamente para pasar a un segundo. Pues pero un es poco porque más empiezan mucho más tarde, porque ¿no? empiezan A los 10 años o a los 9, 10 años. Sí, empiezan ya, lo que son las notas, las evaluaciones empezarían a los 10, 11 años. Y luego, de primero a cuarto, pues es como un poco de más desarrollo, digamos, de aprendizaje, pero más natural, ¿no? Sin marcarte qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que tiene que aprender en cada etapa concreta. Es decir, aquí en España decimos, en primero tiene que saber, o en segundo, tiene que saberse los números romanos. Y si no se lo sabe, es un estándar que no ha adquirido. Pero a lo mejor da igual que lo aprenda en segundo que lo aprenda en tercero o en cuarto, ¿no? Los modelos de intervención, cuando se hacen en estas edades tempranas, pues hace que no vaya acumulando aprendizajes perdidos. ¿Y los objetivos, por ejemplo, son los mismos en todos los países? Por ejemplo, en primaria, el objetivo de primaria es que te sepas los Reyes Godos, los... lo que sea. ¿Eso es, digamos, comparable en Europa? Sí, son todos muy parecidos, son muy parecidos. Sí que es cierto que hay países un poquito más evolucionados en el plano curricular y sí que están metiendo contenidos un poco más de programación, un poco más de nuevas tecnologías, y en España eso todavía no lo tenemos muy planificado, pero más o menos son muy semejantes porque los objetivos de etapa son muy generales. Lo que va determinando que el alumno suspenda o apruebe son los estándares de aprendizaje. Y eso, a ver, explícanos exactamente qué es, en qué consiste. Es complicado, pero los estándares determinan qué es lo que tienes que aprender, ¿no? Ahora ya no hay, en un examen ya no hay 10 ejercicios, cada uno vale un punto, sino que en un examen que tú le puedes hacer a un alumno van 6 o 7 estándares, o 5 o 4 o 3 estándares que tienes que evaluar. Entonces ya no es un 3, ya no es un 4, ya no tiene razón de ser las notas así, ¿no? Claro. Sino que tú dices, bueno, yo quiero saber si este alumno sabe, pues... estos estándares si ha comprendido el problema, por ejemplo. Y le pongo el examen solamente para evaluar eso, única y exclusivamente. Ya no es para hacer un examen del 1 al 10. Claro. Bueno, no sé si lo entiendo del todo, pero creo que sí. Vamos. ¿Y permite una distribución equilibrada el actual currículo español? Yo pienso que no. Yo pienso que hay una cantidad de contenidos que son excesivos. Además, creo que son muy deterministas. El que un contenido determinado se tenga que dar en una edad determinada, eso implica que si no lo aprendes ahí, pues ya se te acumula para el siguiente curso, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que nuestro currículum hay que limpiarlo mucho. Yo creo que estamos dando un currículum del siglo XX para alumnos del siglo XXI y creo que hay otros contenidos que sí que deberíamos introducir. Y luego hay un error que cometemos aquí en España, que es el de adelantar un poquito lo que son los objetivos, los conocimientos, ¿no? Tú fíjate que no hay en ninguna parte del currículum te dice que los alumnos de infantil de 5 años tengan que pasar a primaria sabiendo leer y escribiendo y sabiéndose los números. No lo dice como tal, ¿no? Sin embargo, hay una necesidad imperiosa de que los alumnos cuando llegan a primero ya sepan muchos de ellos leer y escribir. Estamos adelantando, digamos, edades madurativas que no siempre es positivo hacerlo, porque el que aprenda un determinado contenido o un determinado tipo de aprendizaje a una edad demasiado temprana puede ser incluso perjudicial, ¿no? Eso es lo que decía Piaget, ¿no? Correcto, o sea, que no acabas nunca de entender bien lo que sea, puesto que lo aprendiste mal desde el principio. Efectivamente. Y en ese caso, en infantil, por ejemplo, tenemos ese problema. Ese problema que, yo lo digo muchas veces, tenemos que ver que la etapa de infantil, el desarrollo del alumno tiene que ser mucho más integral y ya a partir de que pase a primero, segundo, tercero, pues poco a poco especificarlo un poquito más. Pero no debemos ni siquiera los padres, porque a veces los padres también tienen esa exigencia de que mi hijo con 4 años ya sabe leer el Quijote. Claro. Bueno, muy bien. Lo importante es que no lo lea con 4 años, es que lo lea con 40 o con 35, ¿no? Claro.
¿Y se podría permitir una estructura más flexible a la actual en el currículo español? ¿O Sí. se podría conseguir de alguna manera fácil o, bueno? Yo pienso que sí, Es cierto que sí que tiene que haber, al final de la etapa, tiene que haber unos objetivos claros que el alumno tiene que cumplir. Yo sigo partiendo de la idea de que los estándares para mí son un error. Yo creo que cuando tú diseñas un modelo de aprendizaje, lo que estás es marcándote unos objetivos, no unos estándares. Creo que esa parte ha sido un error en la ley. También creo que es un error hacer los tramos de primero a tercero y de cuarto a sexto. Creo que es un error porque un alumno de primero no tiene nada que ver con un alumno de tercero y un alumno de cuarto no se parece en nada a un alumno de sexto. Y sí que también permitiría que hubiera más posibilidades de, digamos, de una posibilidad de que el alumno, tanto horizontalmente como verticalmente, pueda acceder a distintos cursos dependiendo del nivel de competencia curricular que tenga y no de la edad que tenga. Es decir, si hay un alumno que vemos que tiene una cierta madurez y tiene unos aprendizajes, pues o tiene un desarrollo bastante elevado en ciertos conocimientos, permitir que en el área de matemáticas, por ejemplo, en vez de estar con sus compañeros de tercero, esté con sus compañeros de cuarto. Y compañeros de tercero que tengan dificultades, pues que puedan pasar a un tercero. Es complicado, ¿por qué? Porque necesitamos mucho profesorado para hacer eso, pero es la única posibilidad de tener éxito, ¿no? Y de que todos los alumnos puedan adquirir unos aprendizajes fundamentales. Claro. Yo creo que una de las razones por las que se hizo esto así, es decir, por lo que se controla tanto los contenidos en cada uno de los cursos que se dan, es porque en la antigua enseñanza, ¿no?, muy antigua, ¿no?, que cuando estaban las oposiciones, no las oposiciones, perdón, las reválidas, sí, y toda la reválida de cuarto, la reválida de sexto. Entonces, a veces ocurría que en función del lugar en el que estuvieras ibas a aprobarla o no, porque digamos que se dejaba pasar el tiempo y luego al final era imposible, ¿no?, tener todos los conocimientos justo en el examen, ¿no? Y quizá para controlar esto es por lo que han hecho un seguimiento más... Sí. Siempre que nosotros siempre que se detecta un problema, lo que intentas es intervenir para solucionarlo, pero a veces ocurre que la intervención es peor que lo otro, ¿no? Claro. Porque sí que es verdad que se ha hecho para fijar un poco cuáles son los contenidos que hay que trabajar en cada curso. Y para uniformizar al profesorado, ¿no? Para que no... pero eso lo único que hace es encorsetar todavía mucho más al profesor. Entonces, tú imagínate que tú estás en un segundo curso y que tus alumnos tienen que aprender determinados estándares de aprendizaje y que no los han alcanzado porque además tienes el Festival de Navidad, el Festival de Carnaval, la excursión aquí, la excursión allá, la fiesta de la castaña, y etcétera, etcétera, ¿no? Y ves que no llegas. Eso lo único que te genera es una ansiedad, sobre todo si te dicen que en vez de 5 estándares generales hay que aprender 100 estándares generales. Entonces, claro, el nivel de exigencia que le das a un profesor y el nivel de ansiedad que le das a un profesor hace que muchas veces nosotros, los profesores, estemos dando contenidos de una manera excesivamente acelerada, porque no nos da tiempo a llegar a todo lo que dice el currículum. Y entonces habría que pensar, ¿es cierto que hay determinados contenidos que se podría prescindir? ¿Y eso ocurre también en Finlandia? ¿Ocurre en Canadá? En ese sentido no tanto, porque no son tan deterministas. En ese sentido ellos tienen un currículum más general. Sí que es cierto que ellos son mucho más avanzados en cuanto a los estándares de aprendizaje, pero nosotros siempre lo hacemos todo a lo grande. Entonces, si ellos han puesto 50 por área, nosotros hemos puesto 200. Y ahí es cuando se nos ha ido un poco el asunto de las manos, ¿no? Hay comunidades autónomas, como por ejemplo la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que yo creo que tiene el récord de estándares de aprendizaje. Exigirle a un profesor que pueda evaluar todos esos estándares de aprendizaje es realmente llevarlo a un nivel de estrés enorme, y al alumno también, porque si no aprende ese estándar ya no hay posibilidad de que lo pueda aprender más adelante. Entonces, es pasar contenidos muchas veces rápidamente, sin profundizar en ellos. Entonces yo siempre digo, es mejor coger 5 contenidos y profundizar en ellos que 20 y pasarlos, como se dice vulgarmente, a salto de mata, ¿no? Bueno, nos quedamos con eso y nos ponemos a pensar en serio sobre el asunto. Yo creo que es muy interesante todo lo que has planteado hoy aquí, ¿no? Es como para tenerlo en cuenta. Yo pienso que sí, pienso que el nuevo cambio de sistema educativo tiene que ser ese, replantearnos no tanto los términos políticos, sino principalmente qué es lo que nuestros alumnos del siglo XXI tienen que aprender para de aquí a 20 años les sirva en su vida. Muy bien, muchas gracias, Toni. Gracias a ti, Salva.